Hola, soy María Inés, R2 de Medicina Familiar y Comunitaria, y con Susana hemos hecho la presentación de síndrome coronario agudo. Es un problema mayor de salud pública, constantemente están saliendo guías y protocolos, por eso es fundamental una permanente puesta al día sobre este tema. Bueno, os voy a hablar un poco de la epidemiología, que es el síndrome coronario agudo, los tres pilares, el dolor torácico, electro y los marcadores de daño cardíaco, que es lo que debemos de hacer, y un protocolo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muertes. En 2015, según la OMS, se han muerto 17,7 millones, o sea, 31% de todas las muertes en el mundo. Debido a la cardiopatía isquémica, 7,4 millones. Más del 75% de estas muertes en países de ingresos bajos y medios. Y sabemos también que 80% son prevenibles. Según el estudio Mónica, la mortalidad del síndrome coronario agudo a los 30 días es de 49% en hombres y 51% en mujeres. En relación a España, es también la cardiopatía isquémica la principal causa de muerte global. 2/3 normalmente es en el ámbito prehospitalario por una fibrilación ventricular. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome coronario agudo? La palabra síndrome es un conjunto de síntomas y de signos que se debe a una obstrucción de las coronarias, a lo que ocurre de forma aguda. Todo empieza con un depósito de lípidos, principalmente el LDL, se acumulan en las carótidas, las necesidades de oxígeno son superiores al aporte y debido a esta placa aterosclerótica estable se desencadena una angina inestable. ¿Qué pasa? Que esta placa se puede inestabilizar. Cuando se inestabiliza, se erosiona, hay un fenómeno de agregación plaquetaria, esto desencadena un proceso de inflamación y trombogénesis. Se forma el trombo. Si bien el trombo provoca una obstrucción de forma parcial, hablamos de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Si la obstrucción ya es total, pues con elevación del ST. Y el síndrome coronario agudo contempla estas tres entidades. Bueno, según el consenso de la European Society of Cardiology de 2018 sobre la cuarta definición de infarto, me he basado en mucha información de la presentación en este consenso. Tenemos el infarto tipo 1 por una isquemia coronaria primaria, el tipo 2, que se reduce la perfusión del miocardio, bien por aterosclerosis o otra causa, aumento de la demanda de oxígeno, un ataque arritmia, una hipertensión, la tipo 3, en que sufre una muerte súbita cardíaca, la tipo 4A, asociada a la ICP, la 4B, relacionada con la trombosis de las endoprótesis, y la tipo 5, relacionada con la cirugía de revascularización. Bueno, el dolor torácico podemos mirarlo en varias guías, en varios documentos, pero bueno, se estima que entre el 5 a 20% de las consultas de urgencias son relativas al dolor torácico, por lo que es fundamental un correcto diagnóstico diferencial. Bueno, no me voy a poner a hablar de todos, pero tener presente el coronario, ¿no? Que todos conocemos. El dolor retroesternal, la cara anterior que se irradia la cara anterior del tórax, miembros superiores, interescapular, mandíbula, opresivo, los pacientes vienen a veces cogiendo el pecho. Normalmente no es súbito, va aumentando progresivamente, la intensidad pues varía un poco del sujeto, es variable de minutos a horas, y normalmente pues se desencadena por cualquier causa que aumente el consumo de oxígeno, bien un ejercicio, estrés, comidas copiosas, y cuidado que la exploración física puede ser normal. Desafortunadamente no hay escalas con la suficiente evidencia científica para recomendarle, pero sí que se ha visto que la semicuantitativa de Haley-Henze es como la más aceptada. Analiza varios parámetros. Lo más indicativo de coronario agudo es que sea retroesternal, que suma 3, que sea fuertemente opresivo y que haya antecedentes de angina de esfuerzo. Se han visto que una puntuación de 10 o más es muy sugestivo de un coronario agudo. Sin embargo, cuidado con el atípico, que se puede dar en el 30% de los pacientes. Una epigastralgia, un dolor torácico punzante, que características pleuríticas, una disnea creciente. Claro, un paciente joven a lo mejor pues se debe a otras causas, pero una mujer anciana, diabética, enfermedad renal crónica, un paciente con deterioro cognitivo, pues nos apunta más a este dolor torácico atípico. Y luego, pues sus factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, manifestaciones anteriores, la enfermedad renal crónica, pues si es un anciano,
Un nombre es muy sugestivo también, la aterosclerosis en territorios no coronarios, una claudicación intermitente, por ejemplo, y que tenga antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Bueno, el electro. El electro, 12 derivaciones, y desde que el paciente entra por la puerta del hospital hay que intentar hacerlo en menos de 10 minutos. El electro se debe de hacer con y sin dolor. Si se hacen troponinas, se hace otro electro. Si tenemos otra sospecha, hay más que 12 derivaciones, hay las posteriores y las derechas. Entonces, dependiendo de la sospecha clínica, a lo mejor las 12 derivaciones no son suficientes. Y luego ir haciendo electros seriados. No hacemos un electro y ya nos quedamos tranquilos, el paciente sigue con dolor, pues a lo mejor habrá que repetir este electro. Bueno, un poco lo que ya sabemos, ¿no? O sea, lo que hay que ver es la repolarización ventricular, que en el electro pues se representa por la onda T y la ST. La primera que se altera es la T por una isquemia. Cuando hay una isquemia subendocárdica, o sea, es la zona más sensible a la isquemia, está más alejada de las coronarias epicárdicas y por eso es más sensible, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos es una T picuda. Luego la T negativa ya es indicativo de una isquemia subepicárdica, que es lo mismo que transmural. O sea, lo que tenemos que decir es que esta isquemia ya es a nivel de toda la pared del corazón. El segmento ST, cuando hay una lesión ya de los cardiomiocitos, el descenso subendocárdica, y cuando se eleva, subepicárdica, ¿no? Aquí pues vemos las fases que va siguiendo: isquemia, lesión de cardiomiocitos y necrosis. Ya necrosis, pues la onda Q, que es una Q patológica, más de 1/3 del complejo QRS o más de 1 milímetro de ancho. Las caras anteriores, ¿no? Lateral 1 a VL, anterior E2-3 a VF, septal V1, V2, anterior V3, V4 y lateral V5, V6. Bueno, entonces un síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede ser cambios mínimos. En verdad podemos tener un electro apenas alterado. O puede haber alteraciones muy inespecíficas de la onda T, lo más normal que se invierta, ¿no? Que se hagan negativas. Ondas T planas, aunque en verdad esté súper prevalente en la población, entonces no es tan indicativo. Y una pseudonormalización. ¿Esto qué es? Que en el episodio del dolor la T es positiva, pero luego si repetimos el electro sin dolor, pues ya tenemos la típica T negativa. El descenso del ST, más de 0,5 milímetros en 2 o más derivaciones contiguas, o una elevación transitoria. Si vemos una elevación, pero luego hacemos el electro a lo mejor a los 10 minutos y ya no está elevado, pues no es con elevación del ST, es sin. La elevación tiene, para ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST, la elevación, las guías hablan de más de 20 minutos. Y mucho cuidado con la depresión en V1 y en V3 por los descensos especulares. En verdad puede estar alterada la circunfleja, un infarto posterior, entonces ahí necesitaríamos la derivación V7 y V9. Y por la alteración de la coronaria derecha, lo mismo, un infarto del ventrículo derecho. Necesitaríamos las derivaciones derechas, V3R de right y V4R. Cuando hay una depresión en más de 8 derivaciones, lo mismo, cuidado, puede ser una isquemia multivaso, estar obstruido el tronco común y en verdad ser con elevación del ST. Aquí electros que dejaremos para otro momento para no hacer la presentación todavía más larga. Bueno, con elevación del ST persistente, desde el punto J en 2 o más derivaciones contiguas, más de 1 milímetro. Secciones V2 y V3, 2 milímetros en hombres menores de 40, 2,5 menores de 40 y 0,15 mujeres. El bloqueo de rama izquierda, aquí no hay mucho consenso. Mirando protocolos del 12 de octubre, del Gregorio Marañón, del Puerta del Mar, hay unos que nos hablan de bloqueo completo, otro nuevo, otro presuntamente nuevo, y no hay mucho acuerdo. Pero vamos, que en principio el bloqueo de rama izquierda, como nos hace difícil valorar con elevación del ST. Luego, bloqueo de rama derecha, ritmo marcapasos y Wolff-Parkinson-White, lo mismo. Puede alterar el electro y no ser posible valorarlo bien. Si hay electros previos, es fundamental averiguar si hay electros previos para poder compararlo. Y lo que os he dicho, los cambios especulares, si vemos un descenso en una cara, no nos quedamos tranquilos, es necesaria una lectura sistemática y ver si ese descenso hay alguna elevación, porque lo que ve el electro en una cara del corazón, en una derivación, en la otra se ve la imagen especular. Y aquí lo mismo, esto lo dejamos para otro momento.
Bueno, como todas las pruebas, ¿no? Las T negativas pueden deberse a otras cosas, una miocardiopatía, una taquicardia, las T proeminentes, pues también la elevación del ST en verdad puede ser por repolarización precoz o una pericarditis aguda. Es fundamental cuando nos lleguen estos pacientes pues descartar otras causas potencialmente letales, como un TEP, una hiperpotasemia. Y el descenso del ST, pues en otras causas también, una hipertensión, un shock, una pancreatitis. Y ahora los marcadores del daño miocárdico, las troponinas. Esto es fundamental porque esta es la que nos indica que hay una lesión del miocardio. Tienen que elevarse por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. Se elevan más o menos a las 3 horas y pueden durar hasta 15 días. La T tiene mayor precisión pronóstica. La creatinquinasa y su isoenzima, tal como la mioglobina, ya no son tan importantes. La troponina es la más sensible. ¿Qué implicación tiene esto? Si es sin elevación del ST, pues esperamos a las troponinas para instaurar el tratamiento y tiene valor pronóstico. Si es con elevación del ST, si os recordáis al inicio, el trombo está obstruyendo la carótida, entonces hay que reperfundir cuanto antes, siempre que no haya contraindicaciones, por supuesto. O sea, las troponinas no nos hacen esperar a iniciar su fibrinólisis, su tratamiento de reperfusión inmediato. Esto un poco como ocurre, ¿no? No nos puede olvidar que el daño miocárdico crónico tiene las troponinas elevadas. Sin embargo, si tú las mides pasado un tiempo, pues siguen iguales. Sin embargo, en el infarto agudo de miocardio tenemos una subida, hace un pico y a baja. Por eso es fundamental seriar. Yo os recuerdo que cuando se serian troponinas hay que repetir el electro. Se hacen a la vez. Como todas las pruebas, puede tener falsos positivos, tanto por cardios cardiovasculares, como una insuficiencia cardíaca, una arritmia, o bien por causas no cardiovasculares, una insuficiencia renal crónica, una sepsis. Bueno, entonces, acorde a lo que hemos comentado, pues la angina estable no hace parte de los síndromes coronarios agudos, pero a veces el diagnóstico diferencial es complicado. El síndrome coronario agudo es la angina inestable con elevación del ST y sin elevación del ST. Bueno, entonces, si tenemos la elevación persistente, pues ya tenemos el diagnóstico. Tanto si hay normalidades inespecíficas como si el electro es normal, si el dolor torácico es típico, no nos quedamos tranquilos. Troponinas, si las troponinas son positivas, pues sin elevación del ST, y si son negativas, la angina inestable. Bueno, entonces un poco la evaluación de este dolor torácico. Si se eleva, pues ya tenemos el diagnóstico. Si hay un bloqueo de rama izquierda, tenemos dudas, pues probamos con una nitroglicerina. Si se resuelve, pues medimos las tropos, tal como si el electro es normal o cambios inespecíficos. Si las troponinas nos vienen normal y el paciente lleva con dolor más de 6 horas, pues hay que pensar en otro diagnóstico. Si las troponinas están aumentadas, hay que ver si el diagnóstico clínico es claro. Si sí, pues ya tenemos el diagnóstico. Y si no, pues hay que ver el inicio del dolor. Si el paciente lleva con dolor 1 a 2 horas hasta las 6, hay que volver a pedir otra, hay que seriarlo, ¿vale? Y cuando seriamos, pues dependiendo si están aumentadas o normal, tenemos nuestro diagnóstico. La actuación terapéutica. Hace 25 años teníamos heparina y aspirina. Sin embargo, la investigación que se está haciendo en esta área es brutal. Claro, estamos hablando de la principal causa de muerte, por eso es fundamental tener muy presentes estos conceptos. Y porque además va siempre cambiando. El algoritmo MONA, ¿vale? Monitorización, tanto de constantes como del electro. Y estos pacientes enseguida pueden tener una arritmia y pararse, por lo que es fundamental tener un desfibrilador cerca y tener presentes las medidas de soporte vital. Oxígeno no a todo el mundo, si satura por debajo de 90, ahí sí se da, o signos de insuficiencia cardíaca, el paciente está disneico, siempre con el menor flujo inspiratorio de oxígeno posible. Los nitratos, aquí tenemos las dosis, 0,4 a 0,8, se puede repetir hasta 3 veces cada 5 minutos. Es un paciente hipotenso, bradicárdico, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, un paciente que ha tomado un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, pues están contraindicados. Luego, cloruro mórfico, se diluye la ampolla en 9 cc de salino, bolo lento y se puede repetir hasta 10 a 15 minutos. Paciente hipotenso, bradicárdico, con bloqueo AV, meperidina, y también se repite cada 5 a 10 minutos hasta que cede el dolor. Y luego los antitrombóticos, la piedra angular del tratamiento, que os explicaré a continuación.
Lo que hay que hacer en las primeras 24 horas, intentar hacerlo si no hay contraindicaciones. Su beta bloqueante, su statina, pacientes con la fiebre deprimida, insuficiencia cardíaca, hipertensos, enfermedad renal, se debe administrar un IECA, si hay intolerancia, pues un ARA2, y si está contraindicado, pues antagonista del calcio. Luego, vía venosa periférica, si podemos 2, mejor. Reposo más de 12 horas, dieta absoluta. El paciente puede tener disminución del nivel de conciencia, vomitar, broncoaspirarse, entonces vamos a mantenerlo en dieta absoluta. Y hay que evitar los esfuerzos, ese miocardio sobrevive con mucha dificultad, entonces vamos a evitar cualquier tipo de esfuerzo. Ansiolíticos se pueden dar si el paciente pues, se está ansioso, laxantes para evitar esfuerzos, y luego si tenemos el diagnóstico claro, pues evitar exploraciones innecesarias. No vamos a pedirle un TAC, otra cosa, otra prueba que en verdad no está indicada. Cuanto menos se pasee el paciente, mejor. Hay que estar monitorizado porque tenemos que tener que ese paciente se puede fibrilar, le puede dar una arritmia y se puede parar. Entonces, evitar desplazamientos que no son necesarios. Bueno, sin elevación del ECT. Aquí la fibrinolisis no ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es individualizar el tratamiento, calcular su riesgo isquémico, su riesgo hemorrágico y dar el tratamiento acorde a eso. Por un lado, calculamos el riesgo isquémico, la escala de Grace. Saber esto de memoria es pues complicado. Con las aplicaciones, con tenerlo presente en la box de críticos, nos vale. Luego, la escala de Cruzat, el riesgo hemorrágico. Bueno, entonces, empezamos por darle su aspirina, ¿no? 150 a 300 bioral, masticada y tragada, es lo que se ha visto que es mejor. Luego, cuando hay un riesgo de... O sea, todo esto para deciros que si el riesgo de sangrado es alto, el clopidogrel, pero normalmente el TICA. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a dar el clopi, pero en verdad en riesgo isquémico moderado alto, que normalmente es lo que ocurre en estos pacientes, sin un riesgo alto de hemorragia, el ticagrelor. Clopi solo para el riesgo hemorrágico alto. Anticoagulación, pues en nuestro hospital el cateterismo cardíaco se hace de forma diferida o no se sabe todavía. Entonces, dependiendo del puntaje de Grace, se puede dar enox o fondaparinux. Aquí no hay fondaparinux, así que bueno, la enoxaparina. Sin elevación del ECT, se hay que dar un bolo IV de 30 miligramos antes de dar su miligramo kilo cada 12 horas subcutáneo. Esto es importante. Con elevación del ECT, tenemos una coronaria obstruida, hay que reperfundir cuanto antes. Bueno, ha sido su aspirina y luego vamos a ver qué ocurre. ICP urgente, pues en nuestro caso no, porque no tenemos. Entonces, o se hace la fibrinolisis o bien no está indicada la revascularización por sus contraindicaciones. Si se va a fibrinolizar, el clopidogrel. O sea, no hay que esperar a que baje el de la UCI. Fibrinolisis va con el clopidogrel. Si no se va a revascularizar, pues lo que os he comentado antes, riesgo de sangrado elevado, clopi. Si no, con su riesgo isquémico elevado alto, el TICA. El prasugrel está muy bien cuando se va a hacer la ICP, que a nosotros pues no ocurre. Anticoagulación, lo mismo, si se va a fibrinolizar, se da enoxaparina, no está contraindicado dar un anticoagulante si se va a fibrinolizar. Lo mismo, menos de 75 años hay que dar un bolo IV antes y después se espera 15 minutos y ya se da su miligramo kilo peso cada 12 horas subcutáneo. Si es menor de 75, ahí no se da el bolo. La alternativa no fraccionada. La primaria, se prefiere la vivalirudina, se da en salas de hemodinámica, aquí pues no, y alternativa pues la no fraccionada o la enoxaparina. Bueno, entonces llega un paciente a nuestra consulta, un dolor centrotorácico opresivo hace 30 minutos, le hacemos un electro y vemos una elevación del ECT. Pues por lo que os he comentado, se monitoriza, se canaliza una vía, si 2 mejor, reposo, la nitroglicerina sublingual, hipotenso, bradicárdico, una sospecha de infarto del ventrículo derecho, pues ahí no. Se dan su 250 de adiro triturado, el TICA de 180 y se avisa para que lo trasladen al UCE. Bueno, entonces, ¿cómo va a ocurrir la reperfusión? Hospital sin ICP. Hay que ver si es posible en menos de 2 horas. No va a ser fibrinolisis inmediata, que es efectiva, pero esto ya se ocupa la UCI, la parte de la fibrinolisis, que es efectiva, una coronaria urgente, y si no, pues hay que intentar una ICP de rescate. Hay que trasladarlo cuanto antes a Cádiz. Bueno, la ICP menos de 2 horas,
desde el inicio de la clínica y menos de 90 minutos desde la puerta del contacto médico, el balón. Está indicada en shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda grave y cuando la fibrinolisis está contraindicada. La fibrinolisis se puede hacer hasta 12 horas, pero lo mejor es que se hace dentro de las 3 primeras, del inicio de la clínica. Cuando se prevé que la ICP va a durar más de 120 minutos, pues se prefiere la fibrinolisis. Y por supuesto que no haya contraindicaciones. Relativas, un paciente anticoagulado, una embarazada o primera semana posparto, una hipertensión que no responde a fármacos, sistólica 180, diastólica 110, una hepática avanzada, endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa, que se ha hecho una reanimación cardiopulmonar prolongada o traumática, o si tenemos evidencia que en los 6 meses anteriores sufrió una IT. Aquí es relativa, como todo, balancear riesgo-beneficio. Absoluta, después de hemorragia intracraneal o una ACV que no sabíamos la causa, un trastorno hemorrágico conocido, una lesión, una neoplasia o una malformación arteriovenosa del sistema nervioso central, una disección aórtica, esto es muy importante. Que tengamos las contraindicaciones absolutas, porque si no las tiene, hay que empezar a agilizar los trámites para fibrinolizar. Que en los 6 meses anteriores haya tenido un ACV isquémico, casi un mes, un trauma, una cirugía, una lesión craneal importante o una hemorragia gastrointestinal, y menos de 24 horas una punción no compresible, como una biopsia hepática o una punción lumbar. Este es el protocolo que tenemos en nuestra box de críticos. Si lo veis donde se hace la reanimación, están estos 2 cartelitos que de Cádiz, de la Bahía La Janda, y bueno, y aquí el que se haría luce, bueno, luego os enseño, y nada, así que luego lo vemos mejor, y las conclusiones. El origen de la mayoría de las entidades que forman parte de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. Fundamental prevenir que el paciente se haga sus controles, la alimentación, ejercicio, vida sedentaria no. Hay que relacionar esto con los factores de riesgo cardiovasculares porque las placas son ricas en LDL. Y el síndrome coronario agudo son 3 entidades, angina inestable, sin elevación del ST y con elevación del ST. Y todo dolor torácico, no se nos puede olvidar descartar las causas de riesgo vital, ¿no? Un TEP, una disección aórtica. Hacer un buen diagnóstico diferencial. El electro, menos de 10 minutos desde que entra. Sin elevación del ST, el electro puede ser normal, eso no, o sea, el electro puede ser normal y el paciente estar infartándose. Cambios inespecíficos y fundamental individualizar el tratamiento, tanto antiisquémico como antitrombótico, dependiendo de la escala de Greiss y de la escala de Cruzade que vamos a calcular. Con elevación del ST, pues la alta sospecha clínica y alteraciones que dificultan, como el bloqueo de rama izquierda, un ritmo marcapasos ventricular, un Wolff-Parkinson-White, pues hay que considerar la reperfusión inmediata, la fibrinolisis o ICP, no esperar el resultado de las troponinas. Y bueno, esto es todo. La bibliografía, las guías, tanto de la European Society of Cardiology, la española, y bueno, y algunos estudios por si luego los queréis mirar. Si alguien tiene alguna duda.